Hola, comenzamos un nuevo vídeo explicativo de los contenidos que estamos trabajando en la asignatura de Geografía e Historia en segundo de la ESO, dentro del tema número 10, el de la decadencia del Imperio de los Austrias. Hoy nos toca ocuparnos de cómo va a incidir la crisis del siglo XVII en los territorios de la Andalucía de ese momento. En pantalla vemos los tres principales elementos sobre los que vamos a construir nuestra explicación, cómo esa crisis del siglo XVII que afecta a todos los territorios de la monarquía hispánica y que veíamos en la anterior explicación, va a traducirse en una pérdida significativa de la población, particularmente también en Andalucía. Va a venir acompañado por una generalización de los problemas económicos, que va a ser la parte más importante de la crisis, y cómo se va a agravar por la toma de decisiones políticas por parte de Felipe III y su valido, el duque de Lerma, concretamente la expulsión de la población morisca. Esa decisión va a tener, por supuesto, su consecuencia desde el punto de vista demográfico y también desde el punto de vista económico. Lo que nos interesa es remarcar la idea, que es la clave de todo este apartado, de que la crisis va a acelerar esa pérdida, ese debilitamiento del poder de la monarquía hispánica, ya no solo en el contexto internacional, con la pérdida de territorios y con la pérdida de la hegemonía, sino sobre todo con su traslación a las relaciones políticas, económicas y sociales dentro del propio territorio peninsular y de las colonias americanas. Lo que está en negrita es el elemento clave. Nos vamos a encontrar con una crisis muy significativa, pérdida de población y una muy relevante crisis económica que, por supuesto, va a tener su concreción o va a tener también su sufrimiento en los territorios de Andalucía y en concreto en la ciudad más importante de la monarquía hispánica como era Sevilla, el lugar en el que se centralizaba todo el comercio, toda la toma de decisiones en relación con las colonias americanas a través de la Casa de la Contratación. El primer elemento que estábamos comentando dentro de esta crisis del siglo XVII va a ser la crisis demográfica, es decir, la pérdida de población. En la estadística, en el gráfico que aparece en pantalla, nos viene una evolución demográfica a lo largo del siglo XVI y siglo XVII, entre el 1500 y 1700, de reinos muy importantes de la época, como el nuestro, el que nos ocupa Castilla y los territorios andaluces, el de Francia, el de Inglaterra, el de Alemania y del conjunto de los distintos estados en Italia. Y la evolución es sustancialmente diferente. Por ejemplo, en Francia el crecimiento de población es sostenido a lo largo del siglo XVI y siglo XVII, lo mismo que en Inglaterra. En el caso de Alemania y de Italia hay un crecimiento notable a lo largo del siglo XVI, hay un estancamiento, pero no un retroceso a lo largo del siglo XVII, y sin embargo en los territorios de Castilla nos tenemos que fijar cómo sí hay un repunte a lo largo del siglo XVI, pero también hay un descenso, una regresión muy notable en el siglo XVII. Prácticamente se pierde todo ese crecimiento poblacional que había experimentado a lo largo del siglo XVII. Y las causas, ya lo hemos visto en apartados anteriores, en vídeos explicativos anteriores, van a estar, no va a ser una única causa, sino que, como casi siempre en historia, tiene una explicación multicausal. La primera gran cuestión, la primera gran causa la podemos encontrar en esa serie de malas cosechas que se va a producir a lo largo de estos siglos, que van a generar, pues, por supuesto, unas grandes hambrunas y que, combinadas con el efecto de grandes epidemias en la época, sobre todo una gravísima epidemia de peste a mediados del siglo, XVII, pues va a hacer que se produzca una pérdida notable de población, evidente aquí en el gráfico que tenemos en pantalla. Pero no solo va a ser esta serie de malas cosechas, sino que, por supuesto, el esfuerzo bélico al que se ve sometida la monarquía hispánica por el intento, por la pretensión de mantener la hegemonía en Europa, pues va a producir una sangría con numerosísimas muertes entre la población española. Y también se va a producir una doble circunstancia, es decir, de pérdida de población en los territorios peninsulares, por un lado, por lo que vamos a ver, la expulsión de los moriscos, que va a afectar especialmente a algunas zonas rurales, y también por ese goteo permanente y que va a ir aumentando paulatinamente, como es el de la población que emigra a América
buscando unas nuevas circunstancias, buscando un nuevo horizonte social, buscando con la perspectiva de una mejora en las condiciones de vida. Así que esta primera característica, la de la pérdida de la población, pues se va a ver combinada con esta circunstancia que hemos comentado de los problemas económicos. En esta imagen vemos cuáles son las causas de la crisis económica y vemos que es una interrelación de factores, la despoblación que acabamos de analizar, pero sobre todo los elementos propiamente económicos ligados con los distintos sectores económicos, el sector primario de la agricultura, el sector secundario y sector terciario de la manufactura, la industria y el comercio, y sobre todo nos vamos a encontrar con una cuestión de decisiones políticas, sobre todo en la generación de una carga fiscal, de un gravamen impositivo, el cobro de impuestos completamente desmesurados para la realidad y las posibilidades económicas del momento, y sobre todo la debilidad de la economía española en relación con lo que va a ser la evolución económica de los principales países a lo largo del siglo XVII en Europa. Por ir paso a paso y por ir analizando cada una, tenemos que ver que en el campo se va a producir una auténtica ruina a lo largo del siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII. Y eso va a venir no solo por la afectación demográfica que acabamos de analizar en la diapositiva anterior, sino sobre todo por la toma de decisiones políticas que en vez de solucionar los problemas van a agravarlos. Sobre todo esa despoblación rural va a tratar de compensarse por parte de las autoridades incrementando la presión fiscal. Es decir, la gente tenía que pagar impuestos más altos, con lo cual los campesinos van a verse sometidos al pago de unas cuantías que exceden con mucho las posibilidades de obtención de ingresos, hasta el punto de que muchos de ellos van a vivir en condiciones miserables en condiciones tan miserables que van a abandonar directamente el campo y van a ir a la ciudad que es incapaz de asumir la llegada de esta población, integrarla y proporcionarle unas nuevas oportunidades de trabajo, y muchos de estos campesinos van a malvivir dedicándose a la mendicidad en las ciudades. Así que esa ruina del campo no va a venir acompañada de un desarrollo de posibilidades económicas en la ciudad, sino todo lo contrario, de una profundización en esas circunstancias económicas y sociales tan desgraciadas. Ya no es solo la actividad agraria, sino que la actividad industrial y la actividad comercial no van a poder tirar del carro, si se me permite la expresión, y sobre todo porque no existe en los territorios de la monarquía hispánica una burguesía mercantil como en otros países europeos que incentivara el trabajo manual y la generación de ingresos. Esa mentalidad rentista que hemos analizado en otros vídeos va a repercutir en que exista una concepción de desprecio por lo que es el propio trabajo manual, con lo cual no hay un interés excesivo por mejorar o ampliar las posibilidades de negocio en la relación con estas actividades artesanales y estas actividades comerciales. Evidentemente, esas actividades van a seguir existiendo, pero ya no van a estar en manos de industrias y de grandes burgueses en los territorios peninsulares, sino que va a estar en manos de burgueses del extranjero, con lo cual la falta de desarrollo de esa artesanía, de esas actividades comerciales, va a obligar a que se importen, es decir, a que se compren en el extranjero los productos que sí son imprescindibles, con lo cual el desarrollo económico va a ser prácticamente negativo o inexistente, y se va a favorecer el desarrollo de las empresas de los países que eran competidores de la propia monarquía hispánica, sobre todo de Inglaterra, sobre todo de Francia, de las Provincias Unidas. A ello hay que añadir que la política de impuestos, para tratar de mantener esa hegemonía militar en Europa, pues va a hacer que el margen de beneficio de los pocos que se dedican en España a esas actividades pues sea escasísimo, con lo cual la capacidad de compra es muy baja y la población cada vez se va viendo más empobrecida. Y la joya de la corona, que era el comercio con América, que había sostenido
en gran medida el crecimiento de la monarquía hispánica también va a sufrir un retroceso, sobre todo porque las propias colonias americanas, los distintos virreinatos van a empezar a abastecerse por sí mismos, ya no van a necesitar tantos productos de la península. Y además, aquellos productos que todavía requieren las colonias que vengan desde fuera, muchos de ellos van a ser copados por compañías comerciales inglesas y francesas, con lo cual el margen de exportación de productos españoles al continente americano incluso se va a reducir aún más. El último elemento que va a poner casi culminación a este deterioro económico galopante va a ser que las propias remesas de oro y plata que llegaban de las Indias van a ir descendiendo por el propio agotamiento de las minas de las cuales se extraía. Así que la corona, al contar con menos recursos, pues va a tratar de paliarlo pues con ya no solo con ese incremento de impuestos que hemos visto en las diapositivas anteriores, sino con la solicitud de préstamos a los banqueros extranjeros, que evidentemente hay que devolver con unos intereses muy elevados y que van a poner en continua crisis la situación de la hacienda real. Esta hacienda precisamente va a tratar de recurrir a la devaluación de la moneda, es decir, a bajar el valor de la propia moneda para facilitar la venta de productos en el extranjero, pero eso tiene su perspectiva negativa. Al devaluar la moneda, todo lo que compres en el extranjero te supone un desembolso mucho mayor. Y como la capacidad productiva que acabamos de explicar está fundamentalmente restringida por esa mentalidad y por esa ausencia de tejido burgués, pues va a ser un auténtico desastre desde el punto de vista económico. El retorno de los préstamos que tenían que pagarse con intereses y el mantenimiento de los gastos de la corte para pagar el ejército van a hacer que la hacienda real esté permanentemente a lo largo del siglo XVII en una crisis perpetua. Estamos hablando fundamentalmente de los territorios de la corona de Castilla, porque los territorios de la corona de Aragón estaban marginados de la política en relación con América, pues en cierta forma notaron menos la crisis y sí es cierto que se produjo una cierta expansión, un cierto crecimiento en los territorios de la Corona de Aragón de estas compañías comerciales y manufactureras al estilo de lo que venía produciéndose en el resto de países de Europa. Lo último que nos queda es ver cuál va a ser pues prácticamente el último elemento que sume al país en una gravísima crisis, como va a ser la decisión de expulsar por motivos exclusivamente religiosos a la población morisca. No podemos olvidar que la población morisca es la población descendiente de los musulmanes del reino nazarí de Granada y que habían que habían tenido pues una política en un primer momento de tolerancia y posteriormente de represión a partir del reinado de Felipe II. En 1609 Felipe III va a decretar finalmente la expulsión de los moriscos de los territorios peninsulares y va a tener pues una repercusión tanto demográfica como económica muy, muy notable. Desde el punto de vista demográfico, en una población en torno a los 6 millones de habitantes en toda la península, pues 270.000 moriscos van a ser expulsados del territorio, de Andalucía en concreto unos 32.000 y se les dio la oportunidad de abandonar los territorios con muchísimos abusos, en algunos en concreto para dirigirse hacia las costas del norte de África, unos puertos de embarque en el Mediterráneo, fundamentalmente en Valencia, teniéndolo que abandonar todo atrás. Esta pérdida demográfica va a venir acompañada de una pérdida económica tremenda, sobre todo en la agricultura y especialmente en reinos en los que la concentración de población morisca en esta actividad era muy importante, por ejemplo, en el reino de Valencia. No solo va a afectar a la agricultura, sino también en el campo de la artesanía y va a dejar despobladas pues muchas zonas, entre otras cosas, gran parte de la Andalucía oriental, toda la zona de lo que es la actual Granada, la actual Almería, buena parte de Málaga, pues va a quedar muy despoblada
este destierro de la población morisca y el empobrecimiento va a ser generalizado porque desaparece un grupo de población que no solo produce, sino que también consume y que va a generar pues el empobrecimiento de incluso aquellos que no se vieron obligados al destierro.